Yo tengo como varias inquietudes y quiero dejar como cierta constancia aquí en la Asamblea. Y hay que tengamos presente que estamos hablando de vigencias expiradas y estamos incorporando vigencias expiradas. Que ese es un término que es muy claro en el procedimiento de cómo se incorporan las vigencias expiradas, pero es un término que es tan complejo en la legislación que la misma ley ordena remitir la información a los órganos de control. ¿Por qué? Porque hay una violación al principio de planeación. Es lo primero que yo quiero dar constancia. Aquí hay una violación al principio de planeación. Segundo, yo quiero preguntarle algo al secretario de Vivienda, porque este sí me llamó la atención. Nosotros tenemos un proyecto que está por el Sistema General de Regalías. Yo miro la ordenanza, pues la ponencia y el proyecto de ordenanza, y yo veo aquí que es un proyecto donde hay asignaciones por Sistema General de Regalías de 3.755 millones. No sé qué pasó con ellos, no sé si ustedes los incorporaron ya, no, ahora me cuenta. Pero este es un proyecto que se aprobó por el Sistema General de Regalías, y cuando se aprueba el proyecto por el Sistema General de Regalías, yo tengo que ir muy bien a mirar la Ley 2056 del 2020, ¿cierto? ¿Dónde está la secretaria, cierto? Artículo 37. Y este es un proyecto que cuando yo veo la ordenanza, yo veo claramente que hay un acta de aprobación del proyecto dentro de la ficha de BEPIN y todo eso, que está definido y se aprobó el 13 de octubre del año 2022. Luego, el 18 de octubre, como usted nos lo dijo, hay una resolución, que es la 4739-8, que abre la licitación para ese proyecto. Y cuando yo voy a leer el artículo 37, parágrafo 3, de la Ley 2056 de 2020, yo me encuentro que dice: la entidad designada ejecutora por las entidades u órganos de que tratan los artículos 35 y 36 deberán expedir el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos asignados a más tardar dentro de los 6 meses contados a partir de la publicación del acuerdo de aprobación del proyecto de inversión que emita la entidad o instancia, según corresponda, y será la responsable de dedicar el cumplimiento. Yo quisiera tener esa certeza, porque cuando yo miro 13 de abril y me ubico 6 meses después, estoy en 13 de octubre. Y el proyecto, el acto administrativo de licitación es el 18 de octubre. Entonces yo no sé si ahí, ¿qué pasó? Porque si ya estamos por fuera del término que dice la ley, estaríamos nosotros incorporando unos recursos de un proyecto que se ha venido ejecutando por fuera de los requisitos de la norma. Puede que esté equivocado y espero por el bien de todos que esté equivocado, pero yo quiero hacer ese llamado porque yo aspiro que con mi voto jamás ni me meta en problemas ni meter en problemas a ninguno de mis compañeros diputados. Y eso lo quiero dejar claro porque aquí hay que tener claridad sobre estas fechas, que son muy estrictas. Ahí sí es un tema objetivo. Y ese sí vale la pena chequearlo y revisarlo adecuadamente, porque si no, estamos ante un proyecto que se ejecutó o se está ejecutando por fuera de los términos de ley. Se debió haber emitido el acta de desaprobación inmediatamente por parte de planeación, si no estoy mal. Entonces, vale la pena que estudien eso bien, que lo revisen bien, para que no tengamos inconvenientes. Nosotros como diputados, ya si la administración se metió en problemas, eso es otro asunto, pero nosotros como diputados, y yo creo que la obligación nuestra como diputados es advertir cosas que aparentemente son pequeñas, pero tienen una trascendencia enorme, porque estaríamos hablando de contratos en requisitos legales. Y tengo otro tema que ese sí es el que nos mortifica a todos, y por lo menos a mí sí me mortifica demasiado, que es el tema de infraestructura. Y ahí tengo
muchas preguntas. Y yo quiero hacer una claridad porque en alguna de las intervenciones, en una de las sesiones anteriores, se nos decía que es que si no se incorporan estos recursos, los vamos a perder porque la nación se los va a llevar. ¿Cierto? Y así nos lo dijo el secretario de Infraestructura en una oportunidad, casi que presionándonos a que si no los incorporábamos, entonces se perdían. Y era responsabilidad de la Asamblea. Y yo quiero decir algo, miren, no es responsabilidad de la Asamblea. Y ustedes están aquí ante un proyecto y ante unos proyectos de infraestructura que realmente no solamente ha habido una pésima planeación, sino una pésima ejecución y un pésimo control. Yo estoy muy preocupado porque veo muchas cosas en este proyecto y en la incorporación de esos recursos. Y uno diría que cuando las personas han actuado con la diligencia y cuidado que manda la norma, y especialmente las normas del Código Civil que son muy claras, donde le obligan a uno a actuar con la diligencia y cuidado de un padre de familia, aquí no lo hemos visto, porque aquí hemos estado plagados y llenos de favorecimiento a unos contratistas. Aquí nos han dicho en el atril, el señor secretario, que los contratistas son malos. Malos. Nosotros le hemos rogado a la administración que imponga las sanciones que corresponden a los contratistas, que los apremien con multas, que declaren la caducidad de los contratos, que paren esos contratistas que ellos han calificado como malos. Y eso ha sido imposible. Es más, han sido premiados con prórrogas para permitir que avancen en el proyecto. Y yo quiero decirles algo, estimados compañeros, y no me puedo quedar callado porque hago parte de la comisión de seguimiento de las vías del hermanamiento. Y yo creo que con Carlos Alberto Arango, con Luis Alberto Giraldo, hemos estado hablando, hemos estado analizando. Hace creo que un mes fue que estuvimos la primera vez por allá, escuchando también a la veeduría ciudadana, conversando con la veeduría ciudadana que está haciendo una gran labor. Y nos encontramos con una prórroga que no esperábamos que prorrogaran, nosotros esperábamos primero que no revocaran una multa, que la revocaron. O sea, dejaron vivo el incumplimiento, porque dejaron vivo el decreto que declara el incumplimiento del artículo primero, pero levantan la multa. Y al levantar esa multa, nos quedamos sin armas también nosotros para defendernos como Estado y como administración, para defender los recursos públicos. Y entonces le damos una prórroga al contratista. Miren, y yo tengo que decirles, compañeros, y tenemos que decirlo a la comunidad, y yo sé que Carlos Alberto me acompaña en esto y Luis Alberto también, la gran preocupación. Hace un mes fuimos, quedamos muy sorprendidos con el poco avance del proyecto. Quedamos muy sorprendidos con algo que para nosotros se volvió una sospecha que se está volviendo casi que una confirmación. Y es que hay una especie de amalangüalamiento entre el interventor y el contratista. Hasta en la misma oficina trabajan, ahí mismo, en la misma oficina trabajan. Pero lo más simpático es que, o lo más increíble y delicado me parece a mí para este asunto que estamos debatiendo, y yo en eso la cogería lo que dice el diputado Aguirre, tengámosle paciencia a este proyecto porque es mejor no meter las patas, es mejor ponerse colorado un ratico que meter las patas. Miren, estuvimos en Supía, yo no pude acompañar a Carlos Alberto y a Luis Alberto el día anterior, pero al otro día, el sábado, conversamos y les pregunté cómo les fue en la verificación, en la visita a la comisión de seguimiento, a la vía Jardín Río Sucio. Y lo primero que me dicen ambos casi que en coro, estamos peor que hace un mes. El avance es mínimo, yo creo que Carlos ahora lo va a poder expresar. No había gente. En la forma como están trabajando, no van a ser capaces de terminar en los 7 meses. O sea, la plata se va a perder. La plata está perdida.
Entonces, y lo otro que me he encontrado, y es algo que es una petición que voy a hacer yo, y yo creo que Luis Alberto la está haciendo en un chat que planteó, creo que Carlos también la va a hacer, es que aquí no nos ha aparecido el supervisor. Y yo creo que nosotros tenemos que exigirle al supervisor, porque aquí hay que meter más gente en este enredo. Porque en este enredo no es solamente unos, aquí son muchos. Y el supervisor es uno de ellos que nos tiene que venir a responder qué es lo que está pasando con ese contrato. Entonces, a mí me quedan muchísimas dudas, compañeros diputados. Creo que no es prudente nosotros incorporar esos recursos para entregárselos a una persona que en la administración no ha actuado con la diligencia y cuidado que las normas de contratación le exigen y que obviamente la prudencia, diligencia y cuidado que exige la administración de recursos públicos no lo ha hecho. Y estamos en vilo de que se pierdan unos recursos. Y nos han dicho, es que si no los vamos a perder y la nación se las va a llevar, me lo decía, recuerdo también el señor gobernador en Babilonia cuando hablamos allá de una socialización. Es que necesitamos porque es que hay que seguir porque hay nuevos recursos se devuelven. Por Dios, yo les hago una pregunta. Son recursos del Estado, son recursos de los colombianos. ¿Qué preferimos nosotros? O devolverle esa plata a la nación y que no se le pierda al Estado colombiano porque seguimos siendo nación, se le pierda al Estado colombiano porque seguimos siendo nación, o entregárselos a un particular para que se pierdan los recursos, se despilfarren y se dilapiden. Es ahí el dilema en que estamos. Y yo sí les digo, yo prefiero, o habría preferido que hace mucho rato le hubieran caducado los contratos a esa gente y estuviéramos en otra posición e incorporando recursos para dárselos a un contratista que realmente ejecute las obras y cumpla el anhelo de los ciudadanos caldenses. Pero yo, ese dilema de entregarle a quien irresponsablemente ha actuado, y ha demostrado que ha actuado irresponsablemente, que no ha aplicado la norma, que no ha aplicado el hecho del príncipe como tal, del Estado, para proteger los recursos del Estado, yo no me voy a prestar para que los entreguen a un contratista para que los despilfarren y los dilapiden. Es que ahí están mostrando, miren, señores, cuando ustedes van a la vía, y yo sé que Carlos seguramente lo va a decir ahora, porque él tiene mucho conocimiento de eso, ha estudiado mucho el tema, cuando ustedes van a la vía, decir que la vía tiene un avance físico de 32%, mire, es una burla a todos nosotros. Es una burla a la gente de Río Sucio. Es una burla a los caldenses. Yo les pido, por favor, analicen bien lo que está pasando, porque no podemos permitir que se despilfarren y se pierdan los recursos públicos. Ahí hay 7.000 millones, ahí vimos el acta, lo que estaba presentando el secretario, de los recursos que hay que pagar y las actas que hay que pagar. Miren, allá no van, yo creo que no van. No sé si estoy para equivocarme, pero yo no creo que hayan llegado ni siquiera al 20% de las obras. Ni siquiera el 20%. Y el interventor sale olímpicamente a decir que el 32%. Si llevara el 32%, llevaríamos 2 kilómetros de vía pavimentados. Y no tenemos eso. Entonces se están amangualando para presentar un mundo de cosas como que avance de obra, que no es. Entonces, presidente, pongámosle cuidado a eso. Yo, por mi parte, no voy a seguir colitando una cosa de esas y prefiero que los recursos del Estado se defiendan, se protejan por encima de los intereses de los particulares. Y aquí hay un interés muy extraño para beneficiar a unos particulares contratistas, porque no se les ha aplicado la normatividad como corresponde, ni se les ha premiado para que cumplan con sus obligaciones contractuales. Pero además tengo otras dudas que esta sí no he podido como entenderla. Yo espero que la secretaria jurídica me la explique y me la haga entender un poquito. Tal vez por ignorancia será, pero cuando yo miro el tema de los recursos con las ordenanzas, y se habla de la ordenanza 940 donde están todos incorporados, pero yo me encuentro también ahí la ordenanza 921,
Y esa ordenanza 921 es una ordenanza que aprobó unas vigencias futuras ordinarias para recursos físicos, bienes o servicios, ¿cierto? En el 2022. Es decir, que al año siguiente ellos debieron haber entregado la vía, haber entregado el bien, haber entregado el servicio que estaba bajo esa vigencia. Y yo tengo muchas dudas porque al hacer una vigencia ordinaria, las vigencias ordinarias perecen al vencimiento del periodo de gobernante. Entonces, si esas vigencias al terminar el periodo de gobierno, ¿qué pasa con eso? No son dineros, ahí no hay dineros, es una vigencia futura ordinaria sobre recursos físicos. ¿Ya feneció o no feneció? ¿Qué pasó con esa ordenanza? ¿Está vigente la vigencia? ¿Está vigente? ¿No está vigente? ¿Feneció? Porque si es ordinaria y se venció el periodo de gobierno, hasta ahí llegó y la norma es muy clara. Hasta ahí caducó. ¿Ah? Sí, señor, la norma es clarísima. Entonces, a la luz de eso, ¿qué pasa con esa vigencia? Porque también creo que es el decreto 1868, artículo 281, 71, 10, cuando habla de los cupos autorizados para vigencias futuras en el manual de vigencias futuras, dice que cuando no se utilizan, caducan sin existir. Ahí quedé perdido. Quisiera que me lo aclararan muy bien. ¿Por qué? Porque cuando yo miro este proyecto de ordenanza, yo veo que está sustentado en unos convenios que fueron objeto del 1760 y el 1725, que hacen parte de la autorización de vigencia futura ordinaria de ejecución física por parte de la ordenanza 921. Entonces, si esos convenios fueron fruto de una vigencia ordinaria de recepción física de bienes y son vigencias futuras ordinarias y no han entregado la obra, ¿qué se hace ahí jurídicamente? O sea, ¿qué pasa? Es que es un tema, realmente es como un galimatías complejo, bien difícil de entender. Entonces, miren, yo les llamo la atención. Los recursos que ustedes le entreguen a los contratistas de las vías del hermanamiento se van a perder, no se van a cumplir. Además, tengan en cuenta una cosa, esa violación del principio de planeación, esa falta de ejecución, va a generar algo muy complejo. Yo no sé si el secretario de Vivienda considera que un proyecto que arrancó como en el 2021, si va a poder ser cubierto con los costos de construcción que tenemos hoy en día, donde hemos visto cómo muchos constructores privados han tenido que desmontar sus proyectos porque no les dan los costos de construcción, porque se dispararon. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar en eso? ¿Qué va a pasar? Lo mismo pasa con las vías, lo mismo pasa con los costos de construcción de las vías. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Entonces, finalmente, vamos a defraudar a la comunidad porque le vamos a terminar diciendo, no, qué pena es que no nos alcanzó sino para 4 kilómetros. Y eran 6.3 o 6.4 kilómetros Jardín Río Sucio. Y ni qué hablar de lo de Florencia. Ustedes ya lo han visto, es un hecho notorio. Es que mire, que son hechos notorios, de público conocimiento, que sería para nosotros irresponsable, yo diría, actuar incorporando esos recursos de esa forma tan facilista y tan tranquila. Venga, no, incorpóremelos, que tengo que pagar esta plata y paguémosla. Por Dios, cuando la misma comunidad se ha manifestado ya en varias protestas en Florencia, en el mismo Río Sucio, la veeduría ciudadana nos está diciendo. Yo ahí llamo la atención y le pido, señor presidente, que la votación, si vamos a hacer votación hoy, si usted no considera aplazar esto hasta que aclaremos muchas dudas, le pido que sea nominal, tanto de la ponencia como del proyecto, como de la otra votación que es para que pase a segundo debate. Y yo le pido a los ponentes que se asesoren jurídicamente, de abogados externos ojalá,
porque ustedes aquí tienen una responsabilidad muy grande y la tenemos todos. Podemos ser de diferentes partidos, podemos ser de diferentes tendencias, podemos ser lo que seamos, pero todos somos diputados y todos tenemos que protegernos también. Y creo que eso es actuar responsablemente, porque yo no quisiera que con mi voto me metiera en un problema yo, pero meter en un problema también a mis compañeros diputados. Muchas gracias, presidente.